Vamos a comenzar. Buenas tardes a todas. Gracias por estar aquí una vez más. Ya hoy es viernes, día número 6 de nuestro estudio. Muy importante, al final voy a hacer como, después que terminemos de orar y terminemos nuestro asunto, no se vayan, porque voy a hacer un pequeño, ¿cómo se dice? Una pequeña encuesta para ver qué día les parece mejor para mañana, día sábado, ¿ok? Para el día número 7. ¿Qué hora, mejor dicho? ¿Qué hora les parece mejor? ¿Si las 5 o las 7? Yo pienso en las 5 porque hay varias que sé que participan en un asunto de la iglesia y todavía a las 5 están en eso, o verdad, todavía participamos de asuntos de la iglesia. Ya después de las 7 es como más familiar, tiempo de amistades y salir y eso, entonces eh, quizá a las 7 se nos complica, pero a las 5 mejor. Así que al final vamos a hacer esa pequeña encuesta para analizar el asunto. Bien, esta tarde vamos a estudiar el juez Jefté, pero si ustedes se dieron cuenta cuando estaban leyendo los capítulos asignados del 9 al 12, hay varios personajes que se involucraron en esta historia o que se incluyeron en este relato y que no necesariamente se indagó, se profundizó tanto de ellos. Vamos a hablar en la tarde de hoy de Abimelech, el hijo de Gedeón, que tuvo ahí participación activa en los eventos de esos capítulos, muy activa. Vamos a hablar también de Jefté, obviamente, porque fue el líder que Dios escogió para una misión específica, pero también se mencionan a los otros jueces de el periodo número 6, ¿ok? Perdóname, periodo número 5, que es el periodo en el que estamos ahora, el periodo número 5. Entonces, vamos a hacer eh, esa parte. Deme un segundito. Listo, ahora sí, disculpen. Entonces, vamos a hablar de Jefté, analizar esos personajes rapiditos están como añadidos, ¿verdad? ¿Verdad? Porque aunque nos vamos a concentrar en Jefté, los mencionaron por una razón y por eso los vamos a analizar un poquito también. ¿Quién fue Jefté? Vamos a analizar al personaje primero, ¿ok? Eso es lo primero que vamos a hacer, pero antes oremos para que Dios nos dirija en nuestro estudio de esta tarde. Oremos. Querido Jesús, gracias por la bendición que nos das de reunirnos una vez más. Gracias porque en tu infinito amor y misericordia viste a bien que tuviéramos este tiempo disponible para estudiar tu palabra, aprender más de ti. Yo te pido que tú nos dirijas, nos acompañes en cada momento y en este tiempo en el que vivimos nos ayudes a siempre a no tomar decisiones apresuradas, sino a escogerte siempre a ti. Analizar, a consultarte y a decidir correctamente basándonos en la verdad que tú dices de nosotros. Todas estas cosas, Señor, te las pedimos en tu nombre. Amén. Bien, les confieso que cuando yo comencé a estudiar, a leer, yo decía, bueno, cuando llega el personaje, ¿verdad? Y como que me tuve que detener porque aunque la historia de Abimelech, que es lo que nos explica el capítulo 9 de Jueces, estaba muy interesante. Yo realmente estaba más concentrada en querer saber qué fue lo que pasó con Jefté, porque hemos aprendido tantas cosas increíbles de estos jueces que ya hemos aprendido, que ya yo quería saber, ok, Jefté, ¿qué pasa contigo? ¿Qué sucedió contigo? Y esta mañana, hablando con otra amiga, ella me estaba contando que ella está creando algo bien chévere y que lo basó en Gedeón. Y yo le dije, bueno, yo tengo ya la mente dañada con Gedeón, porque la gente piensa, ¿verdad?, que él es muy buena gente, pero tuvo una falla grandísima. Entonces, no sé cómo voy a observar a estos personajes y me pareció muy interesante que
en muchas ocasiones resaltamos, ¿verdad?, las victorias de estos hombres, pero no nos damos cuenta de que detrás de cada historia hay un propósito, y el Señor con la historia de Gedeón nos quería mostrar realmente el problema de la autosuficiencia, el problema de la idolatría, el problema de la falta de fe y de unidad que tenía el pueblo de Israel, y cómo eso entonces se fue permeando o se fue pegando con el resto de la historia, porque de aquí para abajo, como dicen por ahí, de aquí para adelante es para abajo que va el barco. Es para abajo que va el barco en el libro de Jueces. Antes los jueces habían logrado muchos años de libertad, pero ya poquito a poco, mientras vamos leyendo hoy, nos vamos a dar cuenta que los años se fueron acortando, los años de libertad se fueron acortando, y entonces un nuevo plan pareciera ser que se está formando. El pueblo está comenzando a pedir algo diferente. Así que, ¿quién fue Jefté? Bueno, Jefté, su nombre significa él abre o Dios abrirá, y él es de la tribu de Galaad. Esta tribu era bien importante porque ellos lograron tener el territorio al este del Jordán que le pertenecía antes a Manasés, a la tribu de Manasés. Entonces ellos como que se repartieron esas tierras, y por esas tierras hubo un pleito. Más adelante vamos a indagar un poquito sobre eso. Pero hay un detalle muy importante sobre Jefté, y es que él es hijo de Galaad, pero de una mala decisión que tomó su padre, ¿verdad? Él es hijo de Galaad y de una prostituta. Y el resultado de eso hizo que Jefté haya sido, ¿verdad? Y así comienza la primera descripción de Jefté, pero vamos a hablar de eso más al detalle, que lo hayan rechazado. Y vamos a hablar de ese rechazo más adelante, más al detalle. Él fue un juez de Israel, un negociante, ¿verdad? Decisivo, una persona que tomaba decisiones, bien, bien ligerito, era muy ligero para tomar decisiones. Él intentó resolver muchos asuntos con diplomacia, ¿verdad? Al principio era muy diplomático, pero luego tiró eso por la ventana y actuó con confrontación y con conflicto. Pero sí era un hombre valiente. Vamos a leer el resumen del caso de Jefté. Vemos un poquito de sus fortalezas y desafíos, y entonces describimos todo lo que sucede desde el capítulo 9 hasta el capítulo 12. Jefté fue rechazado por sus propios hermanos, como le había mencionado, debido a su origen, y expulsado de su hogar. Con el tiempo, ¿verdad? Él hizo su familia y todo. Con el tiempo se convirtió en un hombre valiente y líder de un grupo de guerreros. Con este grupo de guerreros, ellos entonces iban a luchar contra los amonitas. Cuando los amonitas amenazaron a Israel, los ancianos que antes lo habían rechazado en su pueblo, le pidieron que por favor regresara para dirigir al pueblo. Y él le dijo, bueno, pues si yo voy a ir, ustedes me tienen que hacer caso antes de ir a la guerra. Este intentó resolver el conflicto por medio del diálogo, recordando la historia de Israel y demostrando que los amonitas no tenían derecho sobre la tierra. Después de que los amonitas rechazaran la paz, el espíritu del Señor vino sobre Jefté y Dios le dio la victoria. Sin embargo, antes de la batalla, Jefté hizo un voto precipitado que terminó trayendo profundo dolor a su familia y se convirtió en la parte más recordada de su historia. La parte más recordada de la historia de Jefté fue esa decisión o ese voto precipitado. Algunas fortalezas de Jefté: fue muy valiente, fue un hombre perseverante a pesar del rechazo, conocía la historia del pueblo de Dios, estaba muy claro con lo que se supone que el pueblo hiciera. Buscó primero una solución pacífica. Él dijo, vamos a tratar esto con el diálogo, con la diplomacia que nos caracteriza a nosotros, la gente de Dios. Vamos a liderar, por ejemplo. Y fue capacitado por el Espíritu Santo. De nuevo, vemos ese texto bíblico que dice que el Espíritu Santo vino sobre él. Entonces, ¿cuáles fueron sus desafíos? Hizo un voto precipitado.
Y vamos a hablar un poco acerca de la importancia de esos votos en el tiempo antiguo. Permitió que sus emociones influyeran en sus decisiones, ese fue otro de sus desafíos. Y finalmente no confió plenamente en que la promesa de Dios era suficiente. De nuevo, el asunto de la autosuficiencia. ¿Qué sucedió en esta historia? Vamos a hacer la cronología de este caso. Primero, Jefté fue rechazado por su familia porque él era un hijo ilegítimo. ¿Ok? Quiero ir un poquito antes. Vamos al capítulo 9. Vamos al capítulo 9. Y aquí nos están hablando, el capítulo 9 nos está hablando de Abimelech, un poquito más sobre el hijo de Gedeón. ¿Ok? ¿Qué sucede con el hijo de Gedeón? Él no fue un juez, él fue un gobernante muy impulsivo. Y lo incluimos en esta historia. Yo me puse a investigar y la razón por la cual en el libro de jueces se describe a Abimelech pudo haber tenido dos razones. Número uno, pudo ser que Dios tenía un propósito diferente para él, como hijo de Gedeón, pero él escogió otro camino. Y la segunda razón es que es como una secuela de las decisiones de Gedeón. Entonces, como es parte de la historia de Gedeón, pues era importante incluirlo en la narrativa. Bueno, Abimelech dijo, yo quiero ser gobernante, y él mismo dijo, yo soy el rey de Israel. Vamos a empezar por ahí. Él mismo dijo, yo soy el rey de Israel. Pero recuerden que en los últimos versículos del capítulo 8 aprendimos que Gedeón tuvo 70 hijos. Uno de ellos fue Abimelech. Así que Abimelech dijo, yo quiero ser rey y yo no quiero que más nadie sea rey, así que yo voy a matar a todos mis hermanos y los mató a todos. Menos uno, Jotam, que salió corriendo y huyó. Jotam huye. Pero lo que a mí me parece muy interesante es el hecho de que para Abimelech él tenía que eliminar cualquier oposición o cualquier posibilidad de que otra persona quisiera ser rival de él y obtener el trono. Pero es que eso nada más estaba en la mente de él, porque todos estaban conscientes, o la mayoría de ellos estaban conscientes de que de que el pueblo no necesitaba eso en ese momento. Ellos estaban en periodos de jueces. Su padre era uno. Entonces, en esa circunstancia, eh, él decidió lo contrario, llevarse ese nombre. Y yo siempre he dicho, los nombres tienen su significado por una razón. Y ese significado carga, ¿verdad? La persona carga con esa identidad. Y para mí que Abimelech tenía como ese era su nombre y su nombre significaba mi padre rey, su mente como que se apropió con esa identidad. Y él creía que él era el apropiado para esa posición, para ser rey. Pero, ¿qué sucede? Yotam, en el versículo 7, se describe que él sube a un monte, escribe un poema, una parábola, y le cuenta esto a los líderes de Israel. Y es una parábola de los árboles y de los espinos. Y en esta porción bíblica del 7 al 15 se va describiendo que fueron a los árboles, fueron a diferentes tipos de árboles y los árboles dijeron que no. Cada árbol significaba un hermano. Pero entonces cuando van a los espinos que dijeron que sí, que claro que sí. Y esto fue una forma de yo también decir, bueno, ustedes tomaron esta decisión de aceptar esta barra basada, es como si estuvieran siendo liderados por espinos. Entonces, al eso suceder, ahora el pueblo está como un poquito más alerta. Imagínense que esto fue como un anuncio en el periódico, fraude en el gobierno, y la gente comienza a abrir su mente a lo que está sucediendo. Y al abrir su mente en el versículo, más adelante en el versículo 22 al 24, dice que un espíritu de conflicto vino en el pueblo. Dios permitió que ese espíritu de conflicto sucediera. Y entre ellos habían gente que apoyaban a Abimelech y otros que no lo apoyaban.
Me puse a investigar esa frase, espíritu de conflicto, y yo, bueno, ¿será que se pelearon? Pero realmente ese espíritu de conflicto se refiere a que es literalmente un demonio, ¿verdad? Una entidad negativa se merodeaba entre la gente y provocaba este tipo de situaciones. No se describe que Dios actuó inmediatamente en contra de Abimelech y de causarle estos conflictos de desunión al pueblo. Pero ya sabemos que más adelante se cumple su justicia, porque si recordamos lo que dijo Jotam en la parábola, los espinos iban a ser destruidos ¿cómo? Con fuego, con fuego. Así que vamos a ver qué sucede, qué sucede detrás de esta historia, que va a ser de repente y con fuego. Bueno, sigue entonces la narración, versículo 26 al 29, nos explica que hay un hombre llamado Gaal que se sienta con unos amigos, así vamos a decir, como en la plaza de la ciudad, y comienza a hablar mal del rey, de Abimelech, y de un ayudante que tenía Abimelech que se llamaba Seúl. Y entonces, eh, allá se enteran y Seúl y Abimelech planifican un plan de ataque en contra de Gaal y su gente. Muy interesantemente, Abimelech responde a ese plan cuando llega el momento de actuar. No se atrevió, se echó un poquito para atrás y Seúl le dijo, adiós, tú no tienes boca bien grande ahí para decir cosas. Y ahora tienes miedo, ahora tienes miedo. Pero él dijo, espérate, es verdad, yo tengo que, I have to step up, tengo que hacer mi parte. Y del versículo 39 al 45 hay una guerra y una supuesta victoria. ¿Qué pasa? Abimelech está cegado por el poder. Esta es la parte importante de la historia. Y su mente cegada llega a esta tierra de Siquem y después que él destruye a toda esta gente, esparce sal, quema las casas. Cuando en el tiempo antiguo se esparcía sal en la tierra, esto era como un símbolo como de desolación. Aquí no puede vivir nadie. Eso dañaba mucho la tierra, la gente no se vivía cómodo, eso resbalaba, bueno, un caos. Entonces la gente ya no vivía en esa región. Luego de hacer ese despilfarro en ese lugar, Abimelech dice, se entera que en otra región, en una ciudad que está un poquito más fortificada, que tenía una torre como un refugio, había más personas en su contra, así que él coge para allá con su ejército. Y no se va solo, se va como con pedazos de madera, corta así pedazos de madera, le dice a todos sus soldados que hagan lo mismo, porque el plan era quemar, ponerle madera en la parte de abajo de esa torre, pegarle fuego y quemar a todo el mundo. Pero miren qué sucede. En el versículo 46 al 56 se describe cómo hubo un ataque a esa ciudad de refugio y pasa algo. Abimelech tira los pedazos de madera y desde arriba de la torre esa de refugio una mujer baja, mira así, y ve que es Abimelech. De adentro coge un pedazo de cemento, una piedra gigante, yo me imagino que sea un bloque de eso, de cemento, y lo tiró por la ventana y le cayó en la cabeza a Abimelech. Abimelech cae agonizando y le pide a uno de los soldados de él que lo mate, porque no iba a salir por ahí, no iba a salir noticia de que fue una mujer que lo mató. Pero aún así quedó descrito en la Biblia. Y esto nos enseña que quien siembra violencia, eso es lo que va a cosechar. Mucha violencia también. Así que esa es la historia de Abimelech, ¿verdad? Hasta ahí el capítulo 9 es toda la descripción de los eventos ocurridos en la vida de Abimelech. Cómo él entendía que él era como, que él se merecía esta posición de rey y cómo él quería tomarlo por la fuerza. Pero yo me imagino que Dios tenía un plan diferente, él decidió eso y eso fue lo que lo llevó a su ruina. Y lo que quizás debió haber sido un castigo inmediato para Abimelech por promover que el pueblo estuviera en desunión, por promover eso, Dios dio todo a su tiempo. El tiempo de Dios es perfecto.
y la justicia. Y Dios es justo, es un verdadero juez. Entonces vemos que el final de Abimelech es una señal de que el que siembra violencia, violencia cosecha. Y pasamos al capítulo 10. En el capítulo 10 hay solo 5 versículos que hablan de los próximos 2 jueces. Estos jueces trajeron entre los dos 45 años de paz. Tola fue el primero y luego fue Jair. No, un detalle muy importante es que no todos los jueces eran líderes militares eh, destacados, pero ellos sí, recuerden que el propósito de los jueces era guiar al pueblo y liderar o liberar al pueblo si había alguna guerra que, ¿verdad? Que devengar. Pero en el caso de Tola y Jair, posiblemente su trabajo era mayormente guiar al pueblo, ¿ok? Guiar al pueblo. Y justo después de mencionar a los dos jueces eh, se describe la lista más larga en el libro de los jueces de los dioses que se infiltraron y que fueron aceptados por el pueblo de Israel. Una lista que incluía a todos los dioses paganos de estas ciudades extranjeras que en tiempos pasados se habían infiltrado y que ellos habían derrotado eso, pero volvían otra vez y lo aceptaban. Primero adoraban a Baal y a Cera. Habíamos hablado de ellos anteriormente. Adoraban a Baal, a Cera, a los dioses de Aram y Sidón. No sabemos cuántos dioses sabrá Dios, cuántos eran. A Chemos y Moloch de Moab y Amón. A Dagón y a Baal-zebub y otros dioses de los filisteos. ¿Hasta qué punto uno puede abandonar a Dios? Para ellos fue, dámelo todo. Y ese nivel de desobediencia llevó a que el pueblo realmente ni cuenta se dieran de lo que estuvieran haciendo. Dios es el que tiene que intervenir y decirle, ¿es en serio? ¿Es en serio que ustedes van a hacer esto? Yo no lo puedo creer. Y los castiga como un papá después que yo les hago esto, después que yo los ayude. Yo no puedo creerlo. Soy incapaz de entender cómo ustedes decidieron hacer esto. Dios los confronta y ellos abren los ojos y dicen, es verdad, es verdad. Dios siente gran rechazo, el pueblo clama y entonces ellos comienzan a clamar porque ahora se encuentran en opresión eh, de sus primos, prácticamente, de sus primos. Recuerden que los amonitas y los moabitas son la descendencia de los hijos, son la descendencia de los hijos de, eh, de las hijas de Lot que tuvieron con Lot cuando ellos escaparon de Sodoma y Gomorra. Ese lío que hubo entre esas dos hijas y su papá. Ellas lo emborracharon, quedaron embarazadas de su padre porque lo engañaron en ese lío. Una tuvo a Amón y la otra tuvo a Moab. De esa línea de descendencia son los amonitas y los moabitas. Entonces el pueblo de Israel se encuentra en opresión de sus primos, de Moab y de los amonitas. Y ahí nos introduce la historia a Jefté. Ya sabemos que Jefté fue un hijo ilegítimo, que fue desterrado, que fue rechazado, pero a pesar de ese rechazo, Dios lo usó grandemente. En el versículo 6 al 11 vemos del capítulo 10, aprendemos que los mismos que lo rechazaron mandan a buscarlo y le dicen, mira, nosotros queremos que tú vengas porque necesitamos a alguien que nos ayude a liberar este pueblo. No hay, no hay nadie que nos pueda ayudar ahora mismo.
tú eres nuestra única salvación. Y Jefté le dice, está bien, yo los ayudo, pero usted tiene que hacer exactamente lo que yo digo. No voy a perder mi tiempo, les dice Jefté. Yo no voy a perder mi tiempo con ustedes. Tienen que hacer exactamente lo que yo les digo. Y ellos dicen, está bien, seremos obedientes. Vamos a ver cuánto les dura eso. Jefté entonces dice, déjenme conversar con nuestros enemigos. Quizás con una conversación llegamos a un acuerdo. Y Jefté manda un mensaje, del versículo 11 al 27 se describe este evento. Jefté manda un mensaje para ver cuál es el problema, qué es lo que necesita Amón. O sea, porque todas estas guerras eran usualmente por algo que se podía resolver hablando. Y Amón le cuenta que es que los israelitas tienen un territorio que le pertenecen a él. Y Jefté entonces le hace como un mapita y le dice, no, mijo, mira, nuestra gente nuestro pueblo le pidió permiso, no le permitieron, entonces se fueron por aquí, le pidieron permiso de nuevo a otro pueblo, no se lo permitieron, se fueron por el otro lado. Cuando llegaron a este nuevo lugar le dijeron que tampoco, entonces ellos se fueron. Realmente la tierra que hemos conquistado son los aledaños a esas ciudades que nos dijeron que no. Después, pero si tu Dios tiene un problema con eso, que resuelva el tu Dios con el nuestro, a ver quién es el que tiene la razón. ¿Verdad? Eso fue lo que Jefté trata de aclarar el asunto. Todo lo que ellos tienen, dice Jefté, se los dio Dios. Entonces, si todo lo que ustedes tienen se los dio su Dios, el Dios Quemos, entonces que entre Quemos y Jehová se resuelvan el asunto. Pero sabemos que esos dioses no tienen nada en contra de nuestro Dios, en contra de Jehová. Al final, Jefté en esa conversación le dice, al final nuestro Dios es juez y él sabe exactamente lo que es mejor. Pero el rey Amón no hizo caso al mensaje de Jefté y comienza entonces una guerra. Antes de todo esto, en el versículo 29, al final de ese capítulo, se describe del capítulo 10 se describe cómo el Espíritu Santo vino sobre Jefté y sabemos que cuando eso sucede, el Espíritu Santo llena a una persona de fuerza, no solamente espiritual, sino también de fuerza física y fuerza mental para liderar con propósito y con intención. Entonces, Jefté lideró al ejército contra los amonitas y en la emoción del momento, Señor, vamos para allá, pero si ganamos la guerra de verdad, aquí vino Jefté y hizo un voto, un pacto con Dios, le hizo una promesa un poco apresurada que en diferentes escritos explicando este evento se describe como un voto necio. Y por ser un voto necio, hay personas que dicen que quizá eso no ocurrió, o sea, que Dios no lo permitió. Pero luego sabemos que la Biblia describe que sí pasó. ¿Y cuál fue el voto necio? Mira, Señor, si yo gano, yo te prometo que el primero que salga a mi encuentro cuando yo llegue a mi casa, yo te lo voy a entregar en un sacrificio de fuego, dice Jefté. Yo no sé quién él estaba esperando que lo recibiera, un cabrito, un perro, yo no sé realmente. Porque si no es una persona, yo no sé quién iba a salir a su encuentro, o sea, en celebración y en gozo. Bueno, el punto es que el Señor le da la victoria. Y me llama mucho la atención porque en las historias anteriores se describe de qué manera Dios dio la victoria, pero en esta ocasión la importancia no es que Dios dio la victoria, porque sabemos que Dios es capaz de hacer eso, Jehová es capaz de hacer eso. La importancia es qué pasó con ese voto. Bueno, en el versículo 34 nos dice que Jefté llega a su casa y quien sale con pandereta contenta es su hija. Y no tan solamente su hija, la única que tenía, porque no tenía varones, no tenía otra hija, él solo la tenía ella. Y cuando Jefté la vio, se acordó del voto necio que hizo, cayó de rodillas, se arrancó las vestiduras en representación de su tristeza fuerte que tuvo. Y le dijo, no puede ser, mija, que mira que el voto que yo le hice a Dios. Y la hija que él le responde, le dice, bueno, tú hiciste esa promesa, ahora tienes que cumplirla.
Entonces eso nos hace entender que sí, Jefté era un hombre de su palabra. Lo que él decía lo cumplía, tanto así que su hija le recordó que él hace eso, que él tiene que cumplir con su palabra. Entonces, realmente lo hizo. Yo me hice esa pregunta, Dios no puede, o sea, ya antes, recordemos que en Levítico ya antes Dios había dicho que los sacrificios humanos no van. Entonces, eso me hace siempre dudar, ¿verdad? Me hace dudar si realmente eso sucedió, pero la Biblia describe que sí, que lo hizo. Así que lo que la Biblia dice, en eso nos vamos a aferrar, ¿está bien? Y ella lo único le dice, mira, vamos a hacerlo, pero dame un par de días para yo poder irme para el campo, porque esto de verdad que está bien triste. Yo soy bien jovencita, yo soy virgen, no he visto el mundo, no he visto la vida, no sé nada más que la casa de mi padre. Entonces, me toca, tú sabes, hacer luto a la realidad de esto que vamos a hacer. Así que ella lo hizo, cumplió el voto, y se hizo como costumbre en el pueblo de Israel que cada año, por 4 días, las muchachas jovencitas se van en un retiro recordando a la hija de Jefté, como un lamento a la hija de Jefté. Esto también hizo que la gente tomara más en serio su palabra, las cosas que decían. ¿Qué sucede? Capítulo 12. Vuelven otra vez los hijos de Efraín. Recuerdan que en la historia de Gedeón, los hijos de Efraín se molestaron, salieron como guillú, como dicen en Puerto Rico, y le dijeron a Jefté, ¿por qué razón tú no nos invitaste a la guerra? Nosotros queríamos ir. Y Jefté los mira y les dice, en vez de actuar, muy interesante, Gedeón les dijo con humildad, pero miren, ustedes que nos ayudaron aquí, era importante que ustedes no fueran allá porque este era su propósito. Jefté le dijo, claro que sí, yo sí los invité, ustedes fueron los que no llegaron, eso es problema de ustedes. Les sale con eso, con confrontación. Así que yo nunca voy a entender por qué. Gedeón les responde con humildad, ¿verdad? Les confronta con humildad. Jefté no. Jefté les dijo, ustedes son el problema. Si ustedes no quisieron ir, eso es problema de ustedes. Eso no es problema mío. Y eso hizo que Jefté tomara más decisiones apresuradas. Y él dijo, ¿sabes qué? Ustedes me tienen cansado. Me tienen cansado porque ustedes siempre dicen lo mismo. Esto tiene que parar. Y destruyó a ese linaje de Efraín a tal nivel que la razón por la cual muchos de ellos murieron, casi 42,000, fue por la pronunciación de una palabra. A que no sabían, a que esto de verdad que me sacó de quicio un poco. La gente de ese lado no podían pronunciar una palabra, y había un sonido que yo no sé por qué, esto me parece muy interesante, que en su dialecto era imposible de hacer y por lo tanto Jefté se enfureció, mató a 42,000 de ellos por una palabra. Si ellos podían decir la palabra Shibolet correctamente, chévere, continúa con tu vida. Pero si no, y decías Cibolet, te ibas con los panchos, como dicen por ahí. Y mató a 42,000. Y fue juez Jefté por solamente 6 años. ¿Se acuerdan el que duró 40 y 60 y muchísimos años de paz? Jefté solo fue juez por 6 años. Yo me imagino si tiene que ver algo con sus decisiones apresuradas. Luego, el capítulo 12 termina hablándonos acerca de los próximos jueces en este tiempo. Y lo único que nos describe de estos hombres que eran millonarios por la cantidad de hijos que tenían y bienes que tenían. Ibzán era rico porque tenía 30 hijos y 30 hijas y cometió un error grandísimo, mezclarlos con otras ciudades. Yo no sé cuál era su plan ahí con esa mezcla de clanes, pero él mezcló a sus 30 hijos con 30 muchachas de otros clanes y sus 30 hijas con 30 muchachos de otros clanes. Fue juez por solamente 7 años. Después Elón, de la tribu de Zabulón, fue juez por solamente, fue 10 años, 10 años, y el otro fue Abdón. Abdón, hijo de Iliel de Piratón. Tuvo 40 hijos, 30 nietos.
Y los nietos iban, y todos ellos iban montados en 70 burros. Todo esto es para describirnos que tenían, tú sabes, que tenían riquezas por la cantidad de hijos. La gente que tenía muchos hijos y que tenían mucho ganado suyo, de su pertenencia, era porque eran considerados ricos. Y ahí terminamos. Eso es todo. Y ese fue juez por 8 años nada más. Una historia muy interesante, con muchos personajes que no son importantes, ¿verdad? Sino que nos hacen entender cuál fue ese cambio, cuál fue el shift, ¿verdad? Ese punto de cambio entre lo que funcionaba y lo que no, y la razón por la cual ya no estaba funcionando. En el día de hoy vamos a aprender o vamos a recordar el peligro de las decisiones, acciones, pensamientos impulsivos, que son esos pensamientos impulsivos que nos pueden hacer errar y no ver realmente la bendición y que Dios está detrás de todas las cosas y que debemos de confiar en nuestro Dios. ¿Cuáles son algunas evidencias de la obra de Dios? Algunas de ustedes, déjenme mirar por aquí, respondieron. Voy a leer esas primero. Muy bien. El relato de Jefté evidencia la obra de Dios al usar un hombre rechazado y marginado para liberar a Israel. Dios lo fortaleció y lo utilizó para salvar a su pueblo, mostrando que él puede transformar las circunstancias difíciles en oportunidades para cumplir su voluntad. Eso fue una de las respuestas de una de ustedes. Y otra de ustedes dijo, la obra de Dios se manifiesta a través de su justicia retributiva, su disciplina por causa de la idolatría y su misericordia inagotable al escuchar el clamor de su pueblo y levantar libertadores. Excelente. Bien, ¿cuáles son otras evidencias? Dios puede usar a quienes han sido rechazados. Aunque este fue despreciado por su familia, Dios lo levantó como libertador de toda una nación. Otra evidencia de la obra de Dios en la vida de Jefté. Dios honra la fe, no el origen. No, el pasado de Jefté no limitó el propósito de Dios para su vida. Y lo otro, Dios nunca pidió el voto de Jefté. Dios no le dijo, pues vamos a hacer un pacto, una promesita. Dios nunca le pidió eso. La victoria estaba asegurada porque el Espíritu del Señor ya estaba con Jefté. El voto no añadió nada al poder ni al favor de Dios. Lo único que hizo fue traerle destrucción a Jefté. Por eso no debemos ser impulsivos. Me lo estoy diciendo a mí misma. Sino recordar que si ya Dios es con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Algunas lecciones para nosotros basados en la historia de Jefté o de la experiencia de Jefté. Nuestro pasado no determina nuestro futuro con Dios, gracias a Dios, porque imagínense, si Dios fuera un Dios que se recuerda del pasado, Dios puede transformar el rechazo en una plataforma para su propósito. Número 3, antes de actuar, vale la pena intentar la paz. Vale la pena. Si no funciona, entonces volvemos a preguntarle a Dios, consultamos con Dios y luego tomamos decisiones. Nuestras palabras tienen peso y debemos hablar con sabiduría. Lo que digamos tiene tanto peso, lo que decimos tiene tanto peso, entonces debemos de hablar con sabiduría. Y finalmente, número 5, no necesitamos hacer promesas para ganar el favor de Dios. Su gracia ya es suficiente. Y de eso ya hablamos en nuestro día 3, creo que fue. Su gracia ya es suficiente. Misión. ¿Cuál es el veredicto final del archivo? La misión de Jefté fue liberar a Israel de los amonitas. El obstáculo principal era el rechazo de su pasado y un voto impulsivo. El resultado, victoria militar sobre Amón, pero fue seguido por una tragedia personal. La historia de Jefté nos recuerda que Dios puede levantar a personas rechazadas para cumplir grandes propósitos. Sin embargo, nos enseña que la fe debe ir acompañada de sabiduría. Dios no necesita que intentemos asegurar sus promesas con votos, acuerdos, promesas así. No, no lo necesita. Él simplemente nos llama a confiar, caminar con confianza y a obedecer. Entonces, pasamos entonces a el estudio completo de estos capítulos que estudiamos
en el día de hoy. Primero el resumen, vamos al resumen primero. El caso número 6 se titula El peligro de las decisiones impulsivas. El peligro de las decisiones impulsivas. Y esto es basado en la lectura que hicimos de Jueces 9 al 12. El peligro de las decisiones impulsivas. Y un resumen, después de la muerte de Gedeón, su hijo Abimelech se proclamó rey tras asesinar a la mayoría de sus hermanos. Para asegurar el poder, para asegurar el poder, eh, él mató a la mayoría a la mayoría de sus hermanos. Sin embargo, su reinado terminó en violencia y juicio. El pueblo vuelve a caer en idolatría y esta vez fuertemente, en idolatría fuerte. Todo lo que era un dios pagano, ellos adoraban. Y esta vez fue oprimido por los amonitas durante 18 años. Cuando Israel clamó al Señor, Dios le recordó que el problema era que habían abandonado el pacto. Después de que el pueblo quitó sus ídolos, ¿verdad? Porque eso fue algo que Dios les dijo, yo los voy a ayudar, pero tienen que eliminar esto de raíz. El pueblo volvió a Dios, clamó a Dios, quitó sus ídolos y volvió a Dios. Dios entonces levanta a Jefté como libertador. Y Jefté entonces derrotó a los amonitas, pero un voto impulsivo que hizo antes de la batalla terminó trayendo dolor a su propia familia. Él sacrificó a su hija, mi gente. Caos. El relato concluye con un conflicto entre Jefté y la tribu de Efraín, mostrando que de nuevo la desunión puede causar nuevas heridas. Estas nuevas heridas las vamos a ver cómo se reflejan más adelante en el próximo periodo. ¿Okay? Así que fue una tragedia grandísima que vivió Jefté. De ser rechazado a escogido por Dios, él vio la mano de Dios obrar, pero finalmente él mismo fue eh, el que trajo dolor para consigo. Una historia muy triste en la vida de Jefté, porque él pudo haber terminado un poquito más positivo, pero tanto el rechazo como, no sé, trauma, lo llevó a ser así. Y ahí me pongo a pensar o me viene a la mente la realidad de que muchas veces eh, él era así, una persona decisiva, pero quizá esa misma buena característica que tenía fue lo que causó este downfall. Así que esta historia realmente tiene tres lecciones muy importantes y las vamos a repasar en unos minutitos. Entonces, ¿quiénes eran algunos de los personajes en la historia de Jefté? Bueno, tenemos a Dios, obviamente, Dios que es paciente, pero que también es justo. Él le dijo a su pueblo, yo no puedo ayudar más nada porque ustedes realmente no quieren ser ayudados. Pero en ese momento él también fue paciente con el pueblo. El pueblo clamó a Dios y él escuchó el arrepentimiento genuino de su pueblo. Dios también levanta jueces para rescatar a su pueblo. Esa es su función principal o una de sus funciones en esta historia, en este libro, y cumple su propósito aún en medio de las decisiones humanas, aún en medio de nuestras decisiones locas. Dios cumple su propósito. El otro personaje muy importante, Abimelech, hijo de Gedeón, busca el poder mediante la violencia y representa el peligro de la ambición sin temor de Dios. Él no le importaba. Él había visto con su papá todo lo que había pasado anteriormente, pero no le importó eso. Para él la ambición, la búsqueda del poder, asegurar su poder como rey, era más importante que temer a Dios, que hacer su voluntad, que ser obediente. Así que eso también trae consecuencias muy negativas y ya vemos cómo le sucedió, qué consecuencias fueron las que tuvo Abimelech en su vida.
Tenemos a Jefté, un guerrero valiente, elegido por Dios para liberar a Israel. Se le recuerda tanto por su fe, pero también se le recuerda por su voto precipitado, por esa decisión impulsiva que tuvo. Y finalmente los otros jueces, Tola, Jair, Ibzán, Elón y Abdón, fueron también jueces que trajeron alguna estabilidad al pueblo de Dios. Entre Tola y Jair fueron 45 años, y Ibzán, Elón y Abdón, uno trajo 7, 8 y 10, creo, si mal no recuerdo. Déjame mirar por aquí mis notas de nuevo para confirmarle. Sí, 7, 8 y 10 años. 25 años ahí. Bien. 25, 26, no sé. Listo, ahí están nuestros personajes. Algunas palabras clave. Ambición, idolatría, hubo arrepentimiento a pesar de todo eso. Misericordia, Dios tuvo de nuevo misericordia. Liderazgo, liderazgo, porque vemos ahí un buen ejemplo de liderazgo de parte de Jefté. Él dijo, esperen, déjenme, primero, ustedes me van a hacer caso, vamos a hacer esto together, esto va a ser un plan en equipo, sí, ok. Segundo, déjame resolver esto hablando. Así que hay buenos principios de liderazgo ahí. Sabiduría o la falta de, también vemos como palabra clave eso. Humildad, humildad o la falta de también. Restauración, hubo restauración también. Fidelidad, restauración porque Dios restauró esos sentimientos de rechazo que Jefté sentía al darle un propósito nuevo, al llenarlo con su espíritu. Fidelidad, honró su fidelidad. Consecuencia grave, tanto para el que se cree mucho como Abimelech, como para el que toma decisiones impulsivas o apresuradas. Integridad, integridad es una palabra también muy clave en esta historia. Y confrontación, confrontación. Yo, incluso ahí falta una palabra muy importante, decisiones, decisiones. Yo puse ambición, consecuencia, integridad y decisiones. Me faltó poner decisiones ahí. Decisiones también es una palabra clave muy importante. No tiene que escribirlas todas, puede escribir las que las que mejor les parece, o las que ustedes vieron mientras ustedes iban estudiando, que son más importantes. Bien, atributos de Dios. Yo puse 3 atributos. Hay uno que ya hemos visto, que es que Dios es un juez justo, pero, o que es justo, pero puse la palabra juez porque pienso que en este momento así actuó más. Dios sí actuaba con justicia en las historias anteriores, aquí actuó con justicia, pero aquí hizo un papel importante de juez. Y también que este lo menciona. Jehová va a ser el juez de esta situación. La primera es paciente, porque Dios da oportunidades para resolver antes de ejecutar el juicio. Él le dio oportunidad. Abimelech le dio tiempo. Dijo, esto va a terminar en problema, pero déjame darle tiempo para que se arrepienta. ¿No se arrepintió? Consecuencia. Le dio tiempo también al pueblo de Israel. Él se cansó, él decía, no puede ser que ustedes, o sea, yo no lo puedo, no los puedo creer, no los puedo creer. Les dio tiempo. Ellos clamaron a Dios y fue paciente con ellos también y misericordioso con ellos también. Así que Dios es paciente, también Dios es un juez justo, porque el mal de Abimelech no quedó del todo sin respuesta. Se resolvió el asunto más adelante. También es juez justo porque permitió que se cumpliera el voto ¿verdad? Por el descrito de la Biblia, que dice la Biblia. Podemos entender entonces que Dios permitió ese voto necio que se cumpliera. Él es juez justo. Y el otro atributo es que es compasivo. El sufrimiento del pueblo conmueve su corazón cuando regresan a él. Así que cuando el pueblo regresa a Dios, su corazón se conmovió, así que él fue compasivo y renovó su fuerza, como dice Lamentaciones 3:22 al 23,
renueva las fuerzas cada mañana. Sus misericordias son nuevas todos los días. Bien. Vamos entonces a nuestra referencia. Aquí les puse más de los que usualmente les pongo. Les puse 2 más, creo. Sí. Proverbios 3, 5 al 6. Vamos a leerlos. A mí me gusta leerlos para que podamos reflexionar un poquito más a fondo sobre ellas. Proverbios 3, 5 al 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas en tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Este ya lo habíamos tomado anteriormente, confiar en el Señor y no en nuestra propia prudencia. La próxima referencia, Eclesiastés 5, Eclesiastés 5, 2 al 5 dice, no hagas promesas a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra. Por lo tanto, que sean pocas tus palabras. Demasiada actividad trae pesadilla. Demasiadas palabras te hacen necio. Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumplir las promesas cumple todas las promesas que le hagas. Es mejor, dice el versículo 5 de Eclesiastés, no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. Es mejor decir que no que decir que sí, después embrollarte o no puedes hacerlo, como dicen los cubanos. Así que cuando hagamos promesas a Dios, no tardemos en cumplirlas porque no queremos ser necios delante de Dios. Debemos ser prudentes al hacer votos delante de Dios. Próximo, Romanos 12. Próximo texto es Romanos 12. Este es un texto muy conocido. Romanos 12, 18. Dice así, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. En cuanto puedan y dependa de ustedes, dicen otras versiones, vivan en paz con los demás. No hagan contiendas, nunca tomen venganza, dejen que Dios se encargue la justicia, deja que se encargue la justicia, la justa ira de Dios. ¿Ok? Muy bien, Gálatas, el próximo es Gálatas, no, Filipenses, perdóname, Filipenses 2, 3 al 4. 3 y 4 dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Consideremos a los demás, no en nuestros propios intereses, pero también procuremos interesarnos en los demás. Es lo que dice Filipenses 3, Filipenses 2, 3 y 4. Gálatas 6, 7. Gálatas 6, 7 dice, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Y finalmente, Mateo 5, 9. Mateo 5, en el Sermón del Monte, 9 dice, bienaventurado. O Dios bendice a los que son humildes, a los pacificadores, porque ellos heredarán la tierra. Listo. Esas serían nuestras referencias de esta tarde. Muy bien. Vamos a la próxima. La pista encontrada. ¿Cuál sería la pista encontrada de esta tarde? El mayor enemigo de Israel no siempre estuvo fuera, no siempre eran tal ciudad extranjera o tal país pagano o tal país que quería tomar el territorio. El mayor problema de Israel estaba dentro.
En esta sección o los capítulos que estábamos leyendo, aprendimos que los problemas más graves no provinieron únicamente de los amonitas, provienen del orgullo, la ambición, la idolatría y las decisiones apresuradas del propio pueblo de Dios. Ellos mismos se trajeron este lío encima. Ellos mismos volvían a caer. Y en este caso, ¿de qué manera? Aceptando todos estos nuevos dioses. La ambición, porque Abimelech se cerró a la idea de que el mismo Dios que acompañó a su padre podía acompañarlo a él. Abimelech destruyó a su propia familia para obtener poder, mató a sus hermanos, a 69 de sus hermanos, los destruyó, los mató. Jefté pronunció un voto innecesario que terminó lastimando a su propia familia, manchando su, su reputación, lastimó por completo su reputación. Y las tribus terminaron peleando entre sí. Al final vemos como hay problemas entre Jefté y la tribu de Efraín. Terminaron peleando entre sí, porque el pecado siempre rompe relaciones antes de destruir naciones. El pecado siempre rompe relaciones antes de destruir naciones. Si el pueblo hubiera sido obediente, si el pueblo hubiera sido obediente y el pueblo hubiera continuado adorando verdaderamente a Jehová, esto no hubiera pasado. A Gedeón no le hubiera puesto por nombre a Abimelech, irónicamente, después de decir que él no quería ser rey. A Abimelech no se le hubiera subido el poder a la cabeza y hubiera hecho todo eso que hizo. Los jueces que se hubieran establecido hubieran sido jueces que guiaban al pueblo hacia lo que, ¿verdad? Les recordaba el propósito. No hubiera necesidad de tantos jueces. Los cambios de jueces hubiera sido simple y llanamente porque murieron, no porque había que buscar otro. No hubiera problema de idolatría. Ellos tuvieran su tierra, hubieran sobrepoblado la tierra, y Jehová hubiera sido Dios, Señor, juez, rey, de todo eso, sin necesidad de todo eso, sin necesidad de todo el caos y de la desunión. Incluso la tribu de Efraín no hubiera sido lastimada y casi desaparecida por, por la desunión y la falta de fe que tenían. Entonces, el mayor enemigo de Israel estuvo adentro, dentro de ellos mismos, entre ellos mismos, no siempre estuvo afuera. Muchas veces estuvo dentro y esa falta de reconocimiento de Dios fue lo que los lastimó más. Y finalmente la aplicación personal. El verdadero arrepentimiento produce cambios. Israel no solo clamó, también quitó sus ídolos. Tanto Abimelech, Jefté, como el pueblo de Israel nos recuerdan la importancia de que el arrepentimiento genuino siempre se refleja en una vida transformada. El arrepentimiento genuino nos lleva a vivir en armonía, no como el pueblo de Israel que estaba en encontronazos los unos con los otros. Nos llevan a eliminar la ambición. ¿Para qué tener tanto poder si Dios lo tiene todo y si tenemos a Dios lo tenemos todo? No hay necesidad de ambición. Y también el arrepentimiento genuino nos lleva a reaccionar de manera positiva, a pensar antes de actuar, a vivir una vida con sabiduría. Entonces, la pregunta de confrontación hoy es, ¿hay algún ídolo o prioridad que necesito remover para volver a poner a Dios en el centro de mi vida? ¿O estoy viviendo como los israelitas, que tengo un problema dentro y no permito que haya espacio para que Dios pueda vivir en mi corazón? Piénselo, utilice esa pregunta para, eh, para completar la parte de oración. Vamos entonces a pasar a nuestro verse mapping. En el día de hoy, el texto que vamos a analizar es Santiago 1, 19
al 20. Voy a cambiar mi cámara por aquí para que podamos estudiar esto. Santiago 1, 19 al 20. Creo que ahí se ve bien. Ustedes me avisan si se ve bien o si se ve patas arriba. Santiago 1, 19 y 20 es lo que vamos a ver hoy. ¿Se ve derecho? No, No, se ve al revés. está, Bueno, no está derecho. ajá, pero La sí. cámara está de lado. Ok, ahora está mejor. Sí, 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 pero quería saber si las letras estaban Se derechas. ve, se Ah, ve sí, bien, se ve bien. listo, gracias, Dari. Bien, vamos entonces. Voy a sacar por aquí mis marcadores para poder analizar este texto de Santiago 1, 19 y 20. Ok, vamos al contexto primeramente. El contexto de este versículo, en este contexto, primero tenemos que entender que el libro de Santiago es un libro bellísimo que nos da como claves para ser un buen cristiano. Entonces, en esta porción en específica, Santiago está escribiéndole a los creyentes que enfrentaban pruebas y conflictos. Santiago le escribe a creyentes que enfrentan pruebas y conflictos. Y nosotros hoy en día, en el 2026, no vivimos con ninguna prueba y ningún conflicto, ¿verdad que sí? Tenemos pruebas y conflictos por montones. Entonces, esto es para nosotros también. Las lecciones que hay detrás de esto lo podemos aplicar a nuestra vida. Entonces, dice, pero cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, Santiago aquí les recuerda que una fe madura se refleja en él. La fe madura se refleja en el dominio propio, especialmente en nuestra forma de hablar y en nuestra forma de reaccionar. Entonces Santiago les está diciendo, cuando ustedes se encuentren con pruebas y conflictos, cójanlo con calma, desarrollen esta habilidad de dominio propio, porque muchas decisiones impulsivas nacen de un corazón que actúa antes de escuchar, antes de incluso escuchar la dirección de Dios. Este principio se refleja claramente en Jueces 9 al 12 por las decisiones que tomaron los personajes de nuestra historia. Abimelech fue gobernado por la ambición. Jefté hizo un voto precipitado. El conflicto con Efraín escaló a niveles imposibles por palabras llenas de orgullo y de enojo. El pueblo de Israel siempre tomaba las malas decisiones. ¿Por qué? Porque no confrontaban o no se enfrentaban a diferentes situaciones de pruebas y conflictos. Con pausa y con la justicia de Dios primero. Entonces vamos a observar 4 cosas importantes en este texto que nos hablan sobre 3 acciones que caracterizan la sabiduría. Primero, pronto para oír. Eso es lo primero, pronto para oír. Número 2,
tardo para hablar y tardo para la ira. Tardo para la ira. Esos son las tres acciones que caracterizan la sabiduría. Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Escucha primero, tómate tu tiempo para hablar, decir cualquier cosa y por sobre todas las cosas, tómate tu tiempo antes de enojarte. Entonces vamos a analizar cada uno de estos detalles. Y la frase que vamos también a evaluar es justicia de Dios. ¿Ok? Entonces, comenzamos con pronto para oír. Pronto para oír. La primera característica, acciones que caracterizan la sabiduría. Pronto para oír. Esto se refiere a que debemos escuchar a Dios y a los demás antes de actuar. Debemos escuchar a Dios y a los demás antes de actuar. Y yo les voy a explicar un poquito, escuchar a Dios, ese concepto, se lo voy a explicar en unos minutitos. Abimelech nunca buscó la voluntad de Dios, simplemente tomó el poder. Si él hubiera buscado la voluntad de Dios, yo pienso que la historia hubiera sido un poco diferente. Pero él no fue pronto para oír lo que Dios quería para él. Él simplemente tomó el poder. Igual eh, igual que en otras ocasiones, en otras instancias en la Biblia, también hay ejemplos de gente que fueron muy prontitas para actuar y no escucharon y eso les trajo graves consecuencias. Tardo para hablar. Esta frase por aquí, tardo para hablar, se refiere a que nuestras palabras tienen peso. Las palabras tienen peso. Lo que decimos no lo podemos recoger. No podemos recoger lo que decimos. Jefté hizo un voto sin necesidad y sus palabras trajeron consecuencias que no se podían deshacer. Él dijo eso, ahora tiene que cumplirlo. Las palabras tienen peso, no podemos recoger después que recoger las palabras no se recogen, se dicen y luego debemos ser responsables por lo que decimos. Así, pero si somos tardos para hablar, entonces nos tomamos nuestro tiempo para pensar antes. Y finalmente, tardo para la ira. ¿Por qué? Porque la ira muchas veces suele producir decisiones impulsivas. Entonces, en nuestro trabajo, tomarnos un poquito de tiempo, porque en el contexto de la historia que leímos hoy, que repasamos hoy, el enfrentamiento entre Jefté y Efraín terminó con una tragedia que pudo haberse evitado si la ira no se hubiera apoderado de esa conversación. Entonces, debemos ser tardo para la ira, tardo para hablar, pero pronto para oír. Porque dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La justicia de Dios nunca, 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 nunca. Primero, el hombre no mueve la justicia de Dios. Eso es lo primero. El ser humano no mueve a Dios a hacer nada por nuestra propia voluntad, para nuestro beneficio, así, porque, como lo dijo Manicrías, hay que hacerlo. No, el ser humano no mueve la justicia de Dios. Eso es lo primero. Y número dos, el ser humano no mueve la justicia de Dios. Y número dos, la justicia de Dios nunca se produce. La justicia de Dios nunca se produce mediante el orgullo,
la manipulación, ni mucho menos la violencia. La justicia de Dios obra por medio de la obediencia. Voy a poner por acá con otro color. Obediencia, la humildad y la confianza. Y miren, esta palabra obediencia se ha repetido todos estos días por una razón. Cada uno de nosotros seamos prestos para escuchar a Dios y a los demás antes de actuar. Tardémonos para hablar, pensemos antes de decir las cosas, porque lo que decimos no regresa, no lo podemos recoger, no nos podemos echar para atrás. Y no tomemos decisiones impulsivas, porque eso puede, no, ni con ira. Luego lo podemos lamentar, porque la ira del hombre no mueve la justicia de Dios. La justicia de Dios nunca va a producirse mediante orgullo, manipulación y violencia. La justicia de Dios se va a manifestar en la obediencia, en nuestra humildad y en nuestra confianza en Él. Listo. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Alguna duda o pregunta, comentario? Las leo en el chat. Maricris, te Sí, pregunto, buenas tardes a toditas, es María. buenas Mi, tardes. que tú me dices Rosario, porque Rosario es mi segundo nombre, pero no hay Sí. problema, me encanta, me encanta. Mira, es que tengo una duda, o más Ajá, bien una inquietud podría serlo. Es que sí, podríamos entonces, esos tres jueces que estuvieron en un momento dado, que no son tan, no se resaltan tanto, pero están ahí en la Biblia, vienen a ser también periodos de jueces porque cumplieron a varios años. sí. Pero todos ellos caen en el periodo número 5. Todos ellos. Todos ellos caen en el periodo número 5. Recuerden que yo al principio les había dicho de unos principales, pero todos ellos caen en el periodo número 5. Entonces, Ah, repasando, lo voy a hacer por aquí. En el periodo número 1 tenemos a Otoniel, ¿ok? Ese fue el primer periodo. El segundo periodo tenemos a Aot y Samgar, ¿ok? En el periodo número 3 tenemos a Débora y Barak. En el periodo número 4 tenemos a Gedeón. En el periodo número 5 tenemos entonces a todos estos jueces, a Tola, ¿dónde fue que yo los escribí? Que no los quiero escribir mal. Quiero escribirlos en el orden para que no se nos pierda. Aquí está. primero va Ipsam. Tola y Jair, que se mencionan en el versículo, en el Ajá. capítulo 10 al principio, ahí ya me lo sé. Tola, Jair, Jefté, Ibsán, Elón y Abdón. Todo esto van juntos. Y luego, en el periodo número 6, que es mañana, va Sansón. ¿Ok? Entonces, si buscamos el tiempo en el que tuvo cada juez, lo podemos poner por aquí para ver más o menos los numeritos.
Otoniel tuvo tiempo de liderazgo 40 años. Liderazgo y paz, 40 años. Ahod y Samgar, este periodo completo, 80 años. ¿Ok? Débora y Barak tuvieron 20 años de opresión, 40 pero en total 40 años. Gedeón, aunque fue uno de los periodos de opresión más cortos, estuvo 40 años también de liderazgo. Así que estuvo más tiempo de líder que de opresión. Luego hay una pausa aquí, que no hubo jueces. Lo que había era Abimelech, y se metió Abimelech en la historia. Y él estuvo como rey ilegítimo, porque nadie lo mandó a hacerlo, por 3 años. Y después viene el periodo número 5. En ese periodo número 5 fue un total de, vamos a ver si hago matemática lo más rápido posible, 45, 11, 51. Ahí ya les digo, para ponerlos todos, porque son varios años. Tola tuvo 22. Ahir 23, o al revés, creo que fue Tola 23 y Ahir 22. Jefté, 7 añitos nada más. Ibsan, Jefté, perdóname, 6 años. Ibsan, 7 años. Elón, 10 años. Y Abdón, 8 años. Para un total de 76 años. ¿Ok? Y Sansón, en opresión, fue el tiempo más largo, que fueron 40 años de opresión. Fue antes de su nacimiento, pero no fue hasta mucho tiempo después, que él tuvo solamente 20 años de juez. Así que podemos poner 20 años. ¿Ok? Listo. Gracias. Claro. Más o menos esa es la descripción. Yo después les puedo hacer como una tablita más bonita con los jueces, la cita específica, los años de opresión y cuántos años estuvieron en libertad, en libertad y en liderazgo. O sea, que ellos fueron escogidos por Dios, Dios los mandó a una misión, cumplieron la misión y el pueblo vivió paz. Así que les voy a enviar eso. ¿Está bien? Para que lo puedan tener y puedan hacer la comparación. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Otra pregunta? ¿No? Quería Sí, para comentar hacer una línea de tiempo, más o menos así es que les voy a hacer. Una línea Maricristi, quería Sí, dime, comentar, Dari, Dios te bendiga, dime. igual a ustedes, ¿verdad? Que con en este estudio y al mismo tiempo un repaso, porque en algún momento dado hemos leído algo, por mi parte he empezado a ver los jueces de manera un tanto diferente. Ujú, Diferente porque, aunque cumplieron su propósito, realmente lo que está es la misericordia y el amor del Señor cada vez que cometemos errores, ¿verdad? Y eso solo, ujú. la gracia nos lo permite hasta que estamos vivos. Así mismo es. Es que no deberíamos desperdiciarlo, Así porque es. nacido tardo en ira y grande en misericordia, pero es un Ujú. reto porque no sabemos, ¿verdad? En el momento que nuestros ojos se han cerrado. Así que de verdad ha sido de mucha instrucción para mí. Sí.
Muchas gracias, Dari. Igualmente para mí ha sido realmente como, ha abierto mi mente a entender que literalmente las historias de la Biblia no son para mostrarnos lo grandísimo y especiales que eran esta gente, Ajá, ajá. sino de qué manera, entendiendo su historia, su pasado, las decisiones que tomaron, yo puedo comparar y decir, wow, a veces yo actúo como esta gente también, no solamente como pueblo de Israel, pero a veces yo soy una jefe que toma decisiones apresuradas o que promete cosas y después se le hace complicado cumplirlas, o que reacciono antes de actuar, o que no le doy, no hablo con sabiduría, no consulto a Dios antes de reaccionar. Entonces, todas estas historias, recuerden que las historias en la Biblia son experiencias que ya se vivieron, personas que ya pasaron, pero que nos recuerdan lecciones que podemos aplicar al día de hoy y que nos hacen mejores personas cuando, cuando las cuando aplicamos esas lecciones y poquito a poco vemos cómo Dios tenía un propósito también, eso es otra lección importante de esta historia. Dios tenía un propósito con los jueces, que el pueblo regresara a obediencia y a la adoración verdadera. Pero ya vemos que poco a poco eso iba cambiando. Y vamos a ver ya en la próxima clase cómo eso realmente cambió por completo. Bueno, déjenme cambiar la cámara por aquí. De nuevo, muchas gracias a todas por venir. Vamos a orar, pero no se vayan, ¿verdad? Por el detalle que les mencioné al principio, que vamos a analizar más o menos cómo vamos a hacer para el día de mañana, qué horario ustedes prefieren, ¿está bien? Así que vamos a orar para terminar esta sección y entonces pasamos a esa encuestita rápido. Oremos, querido Jesús, gracias por este hermoso día, gracias Señor, porque en tu infinito amor y misericordia, a pesar de nuestros errores y nuestras decisiones apresuradas, tú nos invitas a pausar, a escucharte, a escuchar a los demás y a actuar en obediencia, en humildad, Señor, para con los demás y para contigo. Yo te pido que tú cambies nuestros corazones, que tú restaures nuestra mente y nuestro propósito y nos invites diariamente, nos recuerdes esa invitación que nos hiciste desde el principio de que nos llamaste a ser hijos tuyos, a vivir bajo tu voluntad. Permítenos vivir una vida de obediencia y de adoración verdadera a ti. Todas estas cosas, Señor, yo te las pido en tu nombre. Amén. Amén, amén. Gracias, gracias.